Primero aprovecho a saludar a todas las autoridades del departamento y particularmente a mi amiga Andrea Bruckmann, que me acompañó durante todo el proceso de 2 años y 10 meses. En mi caso, vos más, Andrea, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y este fue uno de los temas que se puso hincapié. La señora Cose no tiene autoridad política ni moral para hablar de este tema. ¿Por qué no tiene autoridad política? Porque nos dejaron un desastre. A pesar de la bonanza económica que una cantidad de compatriotas le pasó por el costado, el MIDES se encontró con un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado. Cerraban comedores cuando tuvieron los peores indicadores dichos por organismos internacionales, con solamente 4 nutricionistas para el trabajo territorial, que afortunadamente ahora tenemos 17 nutricionistas, con la carencia de una cantidad de respuestas alimentarias que llevó a una situación muy compleja, determinadas por encuestas de desarrollo infantil y salud, las ENDIS que se hacen cada 5 años, y por, como te comentaba recién, con organismos internacionales. Deberían tener vergüenza antes de hablar del tema de alimentación. Este gobierno fue el que recuperó el Instituto Nacional de Alimentación, fortaleció el sistema de alimentación, innovó en el sistema de alimentación, empezó a medir por el INE la alimentación del país, que es algo que cambió el paradigma. Antes era a través de la FAO, ahora son muchos más casos y es por el INE, y se bajó la inseguridad alimentaria. Se bajó. Pasó de 15% a 13,7% la inseguridad alimentaria moderada, de 2,6% a 1,9% la inseguridad alimentaria grave. Mejoraron los indicadores en torno a la primera infancia también, de las ENDIS. Los que hablan de primera infancia no los escuché alegrarse o reconocer que las acciones fueron mejorando los resultados. Parece que son parte de un discurso. Pero cuando hay motivo de reconocimiento, de reafirmar el camino que está estableciendo el Uruguay, ahí no escuchamos absolutamente nada de ninguno de la oposición. Como no lo vemos aparecer en lugares que son básicos para estos temas. Que hubo inauguraciones que no veía nadie del Frente Amplio, porque parece que cuando hubo mejoras y avances para el país, al Frente Amplio le dolió, lamentablemente. Y eso también hace al patriotismo. Por eso no tienen autoridad política para venirnos a hablar de alimentación. Uruguay está reconocido como el mejor país de la región por la FAO en el desempeño de la inseguridad alimentaria. Y a su vez, que hay una cosa que no tiene autoridad moral, como no lo tienen dentro del Frente Amplio, hacer referencia de esta forma a estos temas, porque fueron los que utilizaron algunas ollas populares como negocio político para sacar un rédito electoral. Que cuando pedimos los datos no aparecían los datos. Cuando visitábamos las ollas una cantidad no existían, o en algunos casos la encontrábamos en algún comité de base del Frente Amplio, en donde se decía una cantidad de porciones que no eran otras. Y se abrazaban públicamente. Hoy Pedro decía que nunca lo interpelaron, yo también, junto con Andrea, nunca nos llamaron a comisión por este tema tampoco. No es que no nos interpelaron, no nos llamaron a comisión general, ni siquiera tuvieron el coraje de convocarnos a comisión. Entonces no tienen autoridad moral para hablar de este tema. Y para despejar cualquier duda, van a ver que no van a hablar de esto. No van a hablar sustancialmente de esto, no se van a animar a hablar de estos temas. Hoy de mañana, hablando con Alejandro Sierra, el ministro de Desarrollo Social, sugeríamos enviar a la huella de Sereni, a la sede del Frente Amplio, los informes del INE, que detallan todas las mejoras, y los informes de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, que se hizo en el 2013, se hizo en el 2018, y está en la de 2023, y también hay mejoras en este periodo, a pesar de todas las crisis que hubo. Entonces ya tienen la información ahí. Yo les sugiero a la dirigencia del Frente Amplio que eviten papelones y también eviten demagogia. Ya cuentan con la información y ya no pueden eludir lo que son las afirmaciones sobre las notorias mejoras en materia de alimentación que hubo en este periodo.